¿Tendrá componente genético? Sí, exacto. Tiene un componente genético bastante intenso. ¿Sí? Primero, es una enfermedad hereditaria del músculo cardíaco. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que padres con cardiomiopatía ritmogénica van a tener de ley un control con cardiomiopatía ritmogénica. No necesariamente. ¿Sí? Tiene que ver mucho el tema de la variabilidad genética ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta enfermedad? Muy grosso modo, en este momento simplemente vamos a decir que los cardiomiocitos empiezan a ser sustituidos de manera paulatina. ¿Por qué? Por tejido adiposo y fibroadiposo. Ya vamos a ver cuando hablemos un poquito de la fisiopatología cómo se da eso. ¿Por qué? No debería pasar bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Consecuencias. ¿Sí? Este reemplazo del tejido va a generar una disfunción en el sistema cardioinductor del corazón. Es decir, el tejido adiposo y el fibroadiposo no es buen conductor de impulsos eléctricos. Todo el tejido cardíaco, todas las células cardíacas, indistintamente, sean células con capacidad de generar mayor potencial de acción o células con capacidad de generar la transmisión de ese potencial de acción, todos los cardiomiocitos pueden hacer lo uno y lo otro. ¿Sí? Solo que unos están más especializados, las células nodales, en generar el impulso, y los otros cardiomiocitos en transmitirlo. Pero eso no quiere decir que un cardiomiocito sea incapaz de generar un potencial de acción. El cardiomiocito puede hacer las dos cosas, pero hay células del corazón que están especializadas en una y otra cosa. ¿Sí? Esta incapacidad de transmitir adecuadamente el potencial de acción, ¿qué va a hacer? Que desarrolle arritmias. ¿Sí? Síncope, sí, debido a que a la interrupción del flujo sanguíneo cerebral. Hay dos tipos de síncopes, no sé si se ubican. Más que dos tipos, de dos orígenes diferentes. Si hablamos de acá de la ritmogénica, ¿cuál será el uno? Una arritmia, ¿verdad? El otro, hay un síncope por respuesta a un reflejo que se llama cardionervioso o cardioneurohumoral. Ya les voy a explicar. Es un defecto, un relajo que se da ahí entre el sistema simpático y el parasimpático. Todo esto puede generar la muerte súbita del paciente como respuesta a todo, ¿sí? Ya en un final, por ejemplo, o simplemente un día ese pobre boxer tuvo una taquiarritmia ventricular muy marcada y hasta ahí llegó. Un paciente sin signos clínicos puede tener muerte súbita. Es muy parecido a lo que pasaba anteriormente, ¿verdad? En la cardiomiopatía con fenotipo dilatado. En esta quizá no hablamos mucho, aparte de la fisiopatología, porque una de las respuestas de esto es la cardiomiopatía dilatada de manera secundaria. Patogénesis, ¿sí? Vamos con alteraciones estructurales y moleculares. Por esta polarización. ¿No estábamos haciendo puntas acá? Sí, ya podía ser. Aquí cállese. Ya tienen para una bomba de pan extra. Entonces, si no mi audio, entonces, recordemos, esta anomalía va a generar directamente alteraciones estructurales. ¿Sí? Disfunción desmosómica. ¿Se ubican, recuerdan lo que eran los desmosomas? Cuando hablamos de desmosomas hablamos, a muy grosso modo, de uniones. ¿Sí? Si hablamos de los desmosomas, de los cardiomiocitos, son las uniones de los cardiomiocitos de las fibras. ¿Sí? No en su eje longitudinal.
¿Cuál es el problema? Estos genes, que ya lo vamos a ver, que están directamente mediados a la miocina, ¿sí? Van a generar el debilitamiento de estos desmosomas, la degeneración de estos desmosomas. ¿Y qué pasa? Cuando un tejido se daña, ¿qué lo suele reemplazar? Normalmente, cuando tengo una cicatriz, que es un tejido fibroso, ¿verdad? ¿Sí? En el corazón, esos daños van a ser reemplazados, o esas áreas dañadas van a ser reemplazadas por tejido no solamente fibroso, es reemplazada por tejido adiposo y fibroadiposo. ¿Sí? Eso es lo que va ahí. Entonces, desmosomas defectuosos son iguales a débiles uniones de los cardiomiocitos. Eso se deriva también en necrosis celular. ¿Sí? ¿Por qué necrosis celular? Una cosa es unión y otra cosa es muerte celular. ¿Sí? Esta mutación, se me han cambiado un montón de... Cuando tenemos la mutación, en este caso, de la esteatina, que es la proteína que va a mutar, bueno, hay dos, pero la esteatina es la más estudiada, la que tiene mucha más evidencia científica de fondo, ¿sí? Es la que va a alterar no solamente a estos desmosomas, sino también al sarcómero. ¿Sí? El sarcómero, ¿qué hacía en el cardiomiocito? ¿Se acuerdan tal vez? Cuando hablábamos de las leyes de los mecanismos de concentración del corazón, hablábamos de que se acumulaba calcio en hambre, por ejemplo, ¿verdad? Ahí entra el tema del sarcómero. ¿Sí? El sarcómero, digamos que vendría a ser ahí como una cisterna, como depósitos de calcio, ¿sí? Que nos ayuda mucho con el corazón, con la contracción, perdón. Entonces, esta mutación hace que ese sarcómero tenga problemas, el cardiomiocito empieza a verse muy debilitado, con el tiempo genera necrosis y también es reemplazado por tejido fibroadiposo. ¿Sí? Primera cosa. Ahora, no solamente va a mutar la proteína esteatina, no necesariamente. ¿Sí? También va a mutar un gen que se conoce como ARBC2. ¿Sí? Este gen ha sido identificado de manera mucho más reciente, entonces tampoco es que se tenga muchísima información de él. Por ahora, de manera didáctica, nos vamos a quedar con la mutación del gen ARBC1, directamente ligado a lo que es la esteatina. Para que se dé todo esto, ahora, cuando tenemos la mutación confirmada de la esteatina, independientemente el canino que se trata, pero si hablamos de boxer, eso hace que tenga un 40% más de posibilidades de tener la cardiopatía ritmogénica. Ahora, esto quiere decir que si tengo esta mutación, ¿de ley vamos a tener cardiopatía ritmogénica? No necesariamente. ¿Por qué? Porque puede estar en este caso, ¿sí? Si hacemos la evaluación genética, determinarlo como un autosómico no dominante, pero recesivo. Y si es recesivo, no debería tener la presentación de la patología. Esto, ¿cuándo sí lo vamos a tener? Cuando tenemos, en este caso, los genomas autosómicos dominantes. ¿Sí? Tenemos genes autosómicos dominantes, esto va a generar una penetrancia incompleta, para que no se los bolas. Si tengo la presencia de genes autosómicos dominantes debidos a la mutación de la esteatina, ¿sí? Y es dominante, sí. Se dice que al menos en un 80% de los casos voy a generar en algún momento de la vida del paciente la cardiomiopatía arritmogénica. Si es un compromiso autosómico, ¿sí? Recesivo, no necesariamente. Ahora, hasta el momento en el boxer son dos de los principales genomas que han sido aislados, pero en humanos hay al menos 40. Y se dice que en caminos que en boxer debería haber, o sea, la patología es tan similar a la nuestra,
que esto apenas es el punto de entrada, porque incluso se han hecho estudios en la Universidad de Cornell, en donde se mandan a hacer estos estudios de temas de genética, en donde pacientes que no tienen, ¿sí?, las mutaciones de estos dos genes acaban desarrollando cardiopatía hemofílica. Entonces, tener o no tener el gen autosómico dominante con la mutación de la escreatina no quiere decir que ese amiguito va o no va a desarrollar, ¿sí? Pero a manera didáctica, quedémonos que si tenemos la mutación autosómica dominante del gen ligado a la proteína escreatina, es muy probable que sí lo tenga, ¿sí? Entonces, yo qué sé, si en una evaluación va, por ejemplo, con cuál de estas dos mutaciones proteicas es más probable que el paciente genere una cardiopatía ritmogénica, ya saben, ¿no? Con la que genera mutación de la proteína escreatina. Salud. La ARBS. Sí. La ARBS1. O sea, la ARBS2 es la mutación. No, estos son las dos principales mutaciones que tenemos el día de hoy confirmadas. Esta es la principal, ¿sí? Esta apenas se está descubriendo, aún no hay estudios tan pertinentes. Pero esta de acá, simplemente con presentar una sola mutación en su genoma, 40% de manera inmediata. A una mutación, 40%. A más mutaciones, mayor porcentaje, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer estas pruebas genéticas? ¿Se han dado cuenta que actualmente ya casi no hay muchas? Se ve muy poquito, ¿sí? Por esto, por la cardiopatía y por el cáncer, obviamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué se recomienda hacer todos estos estudios genéticos? Sobre todo el tema de criaderos, ¿sí? Así como para los ovejeros, los pastores alemanes piden pruebas de que sean criaderos libres de displasia de cadera, acá son mucho más exigentes. Se debería de pedir todo eso. Son pruebas que ya se hacen, creo que está como $800 la categorización de esas dos, no, solamente de la una, de la primera mutación a la esclerotina. Pero se puede hacer, ¿sí? ¿Para esto necesitamos sangre como tal? No, simplemente saliva del paciente, un solo, tal cual como una prueba de genética para nosotros. Penetración incompleta, no sé qué es eso. Ya. Acá. Ya, la penetración incompleta. A la adhesión, en este caso, de las filas de los cardiomicitos. Esa adhesión va siendo reemplazada por infiltraciones, no grasas, son infiltraciones de tejido fibrodifuso. Entonces, perdón, se me ha cambiado un poquito el orden. Entonces, ya sabiendo que todo esto se da directamente por una mutación, nos regresamos acá. Entonces, patogénesis. Ya sabemos que todo esto va a ser generado por mutaciones estructurales. ¿Sí? ¿Por qué? Por la mutación de esa proteína, de la esclerotina. Esa mutación genera, como les mencioné, disfunción desmosómica. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Que los cardiomiocitos se orienten más a una transformación, por decirlo de alguna manera, a un tejido adipogénico. ¿Sí? Todo lo que vendría normalmente en una herida, como les mencionaba, a ser tejido fibroso en el corazón, se va a dar una infiltración de tejido fibroso y fibra adiposa. ¿Esto qué va a hacer? La grasa y el tejido fibroso son pésimos para conducir electricidad. El corazón, para generar estabilidad estable, se fundamenta en potenciales de acción, ¿sí? En impulso eléctrico. Entonces, si tenemos, por ejemplo, mucha presencia de este tejido fibrodiposo, se van a generar bloqueos de la conducción eléctrica del corazón. Si tengo esos bloqueos, sin embargo, las células del corazón, por inherencia propia, pueden captar, ¿sí?, impulsos eléctricos, potenciales de acción para seguir generando la despolarización en sí, se genera algo que se conoce como circuitos de reentrada. Esos circuitos de reentrada, con el tiempo,
son los que me van a generar complejos ventriculares prematuros, taquicardia ventricular y finalmente fibrilación ventricular. ¿Sí? Todo va de la mano, esto es como una especie de, es como un efecto iceberg. ¿Sí? El tejido fibroadiposo, ¿sí?, que se encuentra entre los cardiomiocitos, disminuye la capacidad del corazón para transmitir el impulso eléctrico, es decir, afecta al sistema cardioventricular. Pero eso no quiere decir que las células del corazón que estén sanas no puedan ni generar ni conducir potenciales de acción. Entonces, es como tener muchos cortocircuitos. ¿Qué van a hacer las células sanas? Perdón, van a, sí, por una parte trabajan más, van a recibir esos potenciales de acción que al final ya no saben de dónde vienen, y recibo un potencial de acción, me contraigo. Eso me va a generar la fibrilación ventricular. ¿Sí? ¿Han visto un corazón fibrilando tal vez en videos? Es básicamente un corazón que se mueve de esta manera. Hay videos en donde cuando les botan sal a la carne, bueno, cuando no es carne todavía, cuando está cargada de mioglobina, le botan sal y han visto que se empieza a contraer. Bueno, ya para la próxima clase les traigo un video con un corazón con fibrilación ventricular. Van a ver la contracción tan desorganizada que tiene, eso disminuye el gasto cardíaco de golpe. Y si no tengo gasto cardíaco eficiente, más una poscarga bastante elevada, ¿sí?, al menos un síncope vamos a tener. Y si no, hasta ahí nos llegó el paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la taquicardia ventricular pasamos a fibrilación y de la fibrilación a la asistolia. ¿Por qué si tengo fibrilación ventricular voy a pasar a la asistolia? ¿Qué se les viene a la mente? Si decimos que es una contracción completamente desorganizada. Si estoy ya a una fibrilación ventricular, ¿por qué paso a la asistolia? ¿Ya por qué se detiene el corazoncito? Hay un cortocircuito, no están funcionando las señales eléctricas. ¿Qué me generan esas señales eléctricas? ¿Qué es lo que tienen que hacer normalmente? El potencial de acción. O sea, el potencial de acción es el que me desencadena, en este caso, toda la contracción. Tiene que generarse sístole y diástole. Si no tengo sístole, no tengo diástole. Y el corazón se nutre, recibe oxígeno en diástole. Deja de recibir oxígeno. Es un corazón grande, dilatado, que de por sí ya está medio isquémico. Dejo de recibir oxígeno, ya, se pone. Hasta ahí llegó. Entonces, por eso suele pasar. De fibrilación e incluso de taquicardia ventricular, ¿se puede parar directamente? Sí, claro que sí, misma historia. Su porcentaje de oxigenación empieza a más, porque no tengo el tiempo necesario para descansar y recibir oxígeno. ¿Sí? En la fibrilación ventricular, mucho más. ¿Sí? Sí. Acá, en la taquicardia, al menos uno se está contrayendo. Rápido, pero se contrae, y por ende se tiene que relajar. Si está fibrilando, simplemente estoy haciendo movimientos contráctiles desorganizados, no estoy haciendo una sístole como tal, por ende tampoco voy a tener un evento diastólico, no puedo recibir sangre, no puedo nutrirme, hago mucha más impulsión y ya, me paro, me muero. Entonces, los desmosomas defectuosos generan una débil unión de los cardiomiocitos, ¿sí? Ya sabemos eso. La grasa y el tejido fibradiposo es débil. Eso genera a su vez necrosis celular. Ese reemplazo celular va a generar un vacío, y ese vacío va a ser llenado por a su vez más tejido fibradiposo, ¿sí? Se va complicando mucho más. Esto es igual a mala conducción eléctrica. Ahora, si nos regresamos, ¿cómo se llamaba esta patología? Cardiopatía. Sí. Ahí le pueden decir arritmogénica ventricular derecha o cardiopatía ventricular derecha arritmogénica. ¿Qué tiene en común todo eso que acabamos de decir? Ventrículo derecho. ¿Se han puesto a pensar tal vez por qué afecta al derecho y no al izquierdo? ¿O si afectará a los dos? Y por eso me saqué un poquito el orden y vamos a ver primero esta y luego la cardiomiopatia hipertrófica feliz. Porque aunque la una sea hipertrófica, concéntrica, y la otra hipertrófica, bueno, no hipertrófica, tiene un crecimiento excéntrico, está de acá,
porque acá ven que no está dilatada, tiene alguno particular insuficiente colectiva. Acá el ventrículo derecho. Imagínense el ventrículo derecho, si lo comparan con el izquierdo. A ver, regresamos para exacto, ¿por qué? La colada moral. Tal vez porque, no sé, genera más presión, más trabajo al sacar la sangre por la aorta. Si trabajo más, el ventrículo izquierdo trabaja más, ¿verdad? O el derecho trabaja más. ¿Cuál va a trabajar? El izquierdo es el que más trabaja. Por ende, es más grande, más grueso, más potente, más musculoso. ¿A qué presión? Eso no creo que les haya mencionado. ¿A qué presión trabaja el ventrículo izquierdo? Si decimos que tiene que vencer gasto cardíaco. Perdón. Si hablamos de que tiene que vencer la poscarga. ¿A qué presión funciona el ventrículo izquierdo? Al menos 120 milímetros de mercurio. Porque es la presión que tiene que vencer. Entonces debería ser capaz de vencer la presión sistólica. ¿Sí? Se dice que entre 120 y 100. Quedémonos con un número 100. ¿Sí? Esa es la presión a la que tiene que trabajar el ventrículo izquierdo. ¿Y el derecho? ¿El derecho tiene que vencer mucha presión o es un ventrículo que está chill, relajado ahí, en armonía con el universo? Tiene que generar evidentemente menor presión. Ahora la pregunta es, ¿qué presión? Menos. Se dice, bueno, es muy dependiente de la especie, pero se dice que debería trabajar entre 20 a 25 milímetros de mercurio de presión. ¿Sí? Porque este está ligado con la presión que nos llega de la presión venosa central. ¿La presión venosa trabaja a presiones altas? No, es lo que ya llega relajado. ¿Sí? Entonces, dense cuenta en la cantidad de diferencia de presión que hay ahí. En un corazón, el ventrículo izquierdo va a ser mucho más musculoso que el derecho. Y ahí está el meollo de todo eso. El derecho tiene paredes más delgadas, menos musculosas, porque no necesita ser un ventrículo muy potente. ¿Sí? Trabaja presiones más bajitas. Como tengo una pared muscular mucho más delgada, eso hace que sea mucho más sensible a la presión. Es decir, si tengo mucha más presión, tengo una pared muscular más delgada, pues me distiendo. ¿Sí? El ventrículo izquierdo para distenderse necesitaría muchísima presión. Y aún así tal vez no se distendería tanto porque está muscular, que el que se distendería primero sería su aurícula. ¿Sí? La aurícula izquierda, al ser menos muscular, menos potente, se distendería antes que distenderse el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho es fino, ¿sí? No, su pared muscular no es tan gruesa, no es tan potente, entonces tiene mayor tendencia a la distensión ante la presión alta. Y ahí está el secreto. Sus fibras son más débiles. Entonces, si estas fibras son más débiles, una mutación en este gen va a separar esas fibras con mayor facilidad. El gen afecta todo el miocardio. Eso quédense con eso acá. No es que tenga selectividad o tropismo para el ventrículo izquierdo, derecho, aurícula izquierda, derecha, no. Afecta todo el corazón. Pero por las características inherentes del ventrículo derecho, va a ser más sensible. ¿Sí? Es por eso que toma el nombre, ¿no? Cariopatía ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Sí? El ventrículo derecho recibe menor flujo coronario, ¿sí o no? ¿Qué coronaria le da aporte vascular al ventrículo derecho? La coronaria derecha, obviamente.
En porcentajes, ¿cuánto decíamos que transportaba del gasto cardíaco la coronaria derecha? ¿Era la que más transportaba sangre o la que menos? Es la que menos transporta. Sí, si el ventrículo derecho es menos musculoso, necesita menos oxígeno. ¿Sí? El izquierdo es más musculoso, por ende su coronaria, decíamos o mencionábamos que era capaz de transportar entre el 70 al 80% de lo que recibe el corazón. ¿Cuánto recibía del gasto cardíaco? El 5%. ¿Sí? El ventrículo derecho es menos grande, menos poderoso, necesita menos oxígeno, menos aporte vascular. Pero ese mismo aporte vascular, sumado a la necrosis que se va a generar por infiltración del tejido fibroadiposo, hace que sea mucho más sensible a la hipoxia. ¿Sí? Si soy más sensible a la hipoxia, empiezo a perder muchos más cardiomiocitos. ¿Sí? Y esos cardiomiocitos que pierdo, como tengo la mutación de la escletina, siguen reemplazándose por tejido fibroadiposo. Entonces se dan cuenta cómo esta vaina va aumentando. ¿Sí? Y sí tiene avance progresivo el ventrículo izquierdo. Pero generalmente, ¿sí? Antes de que dilate demasiado el ventrículo izquierdo, quizá ya no lleguemos. ¿Sí? Es por eso, y esa es la razón, si hablamos algo de la fisiopatología, por la cual esta enfermedad puede terminar en una cardiomiopatía dilatada. ¿Sí? No de fenotipo idiopático, como era lo que estábamos revisando, pero sí, en este caso, por la mutación del esqueleto. Me debilita las paredes ventriculares, sobre todo del ventrículo derecho, se dilata. ¿Sí? Si es capaz de avanzar lo suficiente, obviamente también me va a afectar al ventrículo izquierdo, pero casi no se ve. Si estamos hablando de que... entonces el estrés mecánico del ventrículo derecho favorece la separación, ruptura y muerte de los miocitos, ¿sí? Iniciando el proceso de reemplazo. ¿Por qué van a ser reemplazados? Por tejido fibroadiposo. En esto básicamente se resume toda la fisiopatología de ese tema. ¿Sí? Pero teníamos que saber de dónde viene esa cosa. Ya vimos, el proceso se había movido. Entonces, ¿cuáles son las razas predisponentes a esto? El más salado de todos es el boxeo. ¿Sí? Ese es el más salado de todo el grupo. Por eso también se le conoce como perineuropatía aritogénica del boxeo. ¿Sí? Eso no quiere decir que desde como el Doberman, el Holter se tenía que hacer desde entre 1 a los 3 años. ¿Sí? Idealmente, sí, el Holter o las pruebas de físico que ya vamos a ver, sobre todo las de electroconductividad, deberían ser a partir del año de edad. ¿Sí? Pero los síntomas, 6 años. Mayor prevalencia en machos, como en todas las cardiopatías. ¿Sí? ¿Y cuáles son las predisponentes? Boxer, bulldog inglés, bulldog americano, bull mastiff, dachshund, ¿sí? Salchicha, husky siberiano y labrador retriever. Por alguna circunstancia, en este caso el labrador es mucho más predisponente que su primo cercano al golden. ¿Sí? Hay menos mutación en el golden. Si hablamos de que primero va a sufrir el ventrículo derecho, sin llegar a la diapositiva todavía, ¿qué signos clínicos deberíamos tener? ¿En dónde? Pues el edema de pulmón, ¿no? El edema de pulmón no sería la primera indicación. El edema de el primer signo, perdón. ¿Por qué? El edema de pulmón es propio del corazón izquierdo. ¿Sí? Pero al final la línea no la vamos a poder ver, pero sí, estás en lo correcto. Letargo. Bien, el síncope, perdón. El síncope, incluso en pacientes asintomáticos, va a ser lo primero que vamos a ver. ¿Sí? El síncope es lo que nos tiene que llamar la atención y decir, este man quizás necesite una electrocardiografía. Porque no es lo ideal el electrocardio por el tiempo. El electro generalmente dura entre 5 a 15 minutos. Lo ideal, el gold estándar, Holter. ¿Sí? Entonces, síncope, muy bien. Y allí hablábamos, no sé si les puse acá,
creo que está más adelante, de los dos tipos de síncopes que vamos a tener. El uno, netamente a consecuencia de las taquicardias, ¿sí? Bueno, me adelanto, no sé si se los puse. Y el otro síncope va a estar determinado directamente por: estoy experimentando una taquicardia ventricular, normalmente, ¿qué debería pasar? Mi parasimpático, ¿qué debería hacer? Bajar eso, tratar de controlarlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les hablé de las maniobras vasovagales? ¿Sí les dije a ustedes? Son maniobras para bajar la frecuencia cardíaca. Sí, en donde teníamos el reflejo oculocardíaco, teníamos el reflejo carotídeo, donde realizábamos presión y masaje ascendente y descendente en las carótidas. Eso activaba generaba un reflejo vasovagal, y el reflejo vasovagal genera vasodilatación y disminución de la frecuencia cardíaca. Quien tiene que ver todo eso ahí es el vago, ¿sí? El sistema parasimpático y acetilcolina. Entonces, acá, ¿qué pasa? Tengo una taquicardia ventricular o supraventricular o lo que sea menos sinusal, ¿sí? Entonces mi parasimpático dice: no, pues tengo que salvar a esta mano, tengo que ayudarlo. Pero se le pasa la mano y baja la frecuencia de golpe. Menos frecuencia cardíaca. ¿Recuerdan el gasto cardíaco que era igual? Era gasto cardíaco por volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿sí? Si bajo de golpe la frecuencia cardíaca, por un buen volumen sistólico que tenga, mi gasto cardíaco va a descender, ¿sí? Si la taquicardia ventricular ya empezaba a generar diferentes niveles de hipoxia, si bajo de golpe la frecuencia cardíaca, hago más hipoxia. Acá sabemos que el órgano más sensible a la hipoxia va a ser el cerebro, ¿sí? Porque no tiene la capacidad, bueno, en este caso, sí, las neuronas no tienen la capacidad de pasarse a un metabolismo anaerobio como sí lo tienen las otras células del organismo. Entonces, dejo de recibir oxígeno, digo, tengo que tratar de cuidarme, de preservarme, me desconecto, me apago, hago un síncope. Entonces, los dos orígenes del síncope en estos manes suelen ser un síncope por taquiarritmias y un síncope de origen cardioneurohumoral, ¿sí? Es por la interacción abrupta del simpático y el parasimpático. ¿Hay fases asintomáticas? Claro que sí. Como en la dilatada, claro que vamos a tener una fase asintomática. Acá, obviamente, va a ser un periodo sano, todo, pila, despierto, joven, obviamente, ¿sí? Y aquí todo bien, ¿sí? Quizá no pueda tener absolutamente nada, pero ojo, es un boxer. Si recordamos la clasificación de la cardiomiopatía dilatada, simplemente por ser boxer ya era un paciente A, ¿verdad? Acá misma historia, es un boxer, es un paciente con alta predisposición genética. Entonces, solamente con que sea un boxer joven, qué mejor cosa, al año de edad, ya debería yo como médico recomendarle un estudio Holter. ¿Cuánto se demora normalmente el Holter? Entre 24 a 72 horas. Con 24 horas deberíamos ya tener una muy buena aproximación. Pero feliz, contento, jugando. Ya no está tan feliz. Fase sintomática con arritmias. Como decía Micaela, el síncope. Sí, el síncope es la principal característica que vamos a tener. ¿Sí? Si tengo un boxer y de repente veo que se me fue de oreja, como que, ¿sí? Ya empiezo a sospechar, sobre todo si soy médico. ¿Con qué nos podríamos confundir en el síncope? ¿En qué otras patologías suele perder la conciencia de manera parcial el paciente? Insuficiencia cardíaca congestiva. Pero recuerda que la insuficiencia cardíaca congestiva es el resultado final es la complicación final. Ese man ya tendría signos clínicos y demás.
yéndonos para la parte nerviosa, ¿sí? No es que una convulsión y un síncope se parezcan, no tiene nada que ver. Pero el tutor muchas veces, el tutor nunca lo va a poder diferenciar, salvo que se lo mostremos. Entonces el tutor les puede decir, no, es que se cayó de lado, se quedó ahí un rato y luego se despertó. Pero el tutor les puede decir que se quedó espástico, ¿sí? O que existieron movimientos tónico-clónicos, neoclonías o algo por el estilo. Y recuerden que las convulsiones tienen diferentes orígenes y hay diferentes tipos. Puede ser hasta la clasificación. Focalizadas, localizadas, segmentarias, ¿sí? Hay un montón de clasificaciones más. Pero ¿qué es lo que va a tener un evento convulsivo? Sobre todo si es secundario a una epilepsia vera y que no va a tener nunca un síncope. En el síncope estoy feliz de la vida, jugando, todo chill, y me desmayo. ¿Sí? En una convulsión, si mi paciente es epiléptico, por ejemplo, ¿el paciente está perfecto antes del episodio o no? No. El paciente, diríamos, sabe que va a pasar algo sin saber qué es. Eso se conoce como aura. ¿Sí? El aura es el periodo de la convulsión en donde me pongo inquieto, sé que algo va a pasar, no sé qué es. Viene el ictus, que es la convulsión propiamente dicha, pero toda convulsión siempre va a tener un posictus. Un posictus, me despierto como borrachito. No estoy consciente de ambiente, no identifico bien tiempo y espacio, no tengo una buena ubicación espacial y mi Glasgow no va a ser 18/18. ¿Sí? En cambio acá, en el síncope me recupero, ya recupero oxigenación y se levanta como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Esa es la manera de diferenciar, ¿sí? Un síncope de un evento neurológico. ¿Sí? En el evento neurológico el paciente no se recupera de una manera tan rápida. En el síncope, regresa mi oxigenación a niveles normales y estoy perfecto. Debilidad del letargo debido a episodios arrítmicos, eso obviamente. Intolerancia al ejercicio, sí. Acá ya voy a tener mucho más signos clínicos que me vayan orientando a que efectivamente se trata de una cardiopatía. Muerte súbita. En muchas ocasiones esa suele ser la primera e incluso la única, lo único que voy a ver como propietario. Mi paciente, yo que sé, mi mascota está bien, contento de la vida jugando, de repente cayó de la pieza, muerte súbita, asociado directamente a la cardiopatía. ¿Sí? Disfunción miocárdica. Ese es el paciente que muchas veces nos va a llegar a la consulta. ¿Sí? Es el paciente con signos de corazón derecho. ¿Recuerdan por qué decíamos que el paciente cardiópata debe estar muy delgadito? Porque está tratando las proteínas. Exactamente, está tomando su proteína muscular para descomponerla en aminoácidos. ¿Sí? La principal proteína, ¿cuál decíamos que iba a ser la que iba a perder? La albúmina. La albúmina, para que se empiece a generar los edemas, ¿sí? En este caso el derrame abdominal, debería estar en teoría por debajo de los 1.8 gramos por decilitro. ¿Sí? Antes todavía, o sea, si es un poquito más, en 2.2 el organismo aún es capaz de mantener compensadas presiones. Baja de los 1.8 gramos por decilitro, nada. Empezó a haber transvasación de fluidos. Y tenemos al paciente que no necesariamente puede tener edema en miembros posteriores, eso lo confirmaríamos con signo de Godet. ¿Sí? Pero ya es un paciente que seguramente tiene congestión venosa, hépato y esplenomegalia, y por eso está ya trasvasando fluidos a terceros espacios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ascitis, derrame pleural, hepatomegalia, edema periférico, esplenomegalia. Acá podemos tener derrame pleural. ¿Qué más? Y luego se vienen asociando o a sumarse a los signos de insuficiencia cardíaca izquierda. Y allí se ingresa el edema del pulmón. ¿Sí? Entonces, este es el paciente que vamos a ver. Si es boxer,
ya no necesariamente viejito, pero sí. Entre más años se vuelve el paciente, obviamente se vuelve mucho más compatible con la patología. Lo vamos a ver ya con sus años, con un estado corporal bastante maluco, abdomen dilatado, ¿sí? Hacemos signo de balotaje y es más que positivo, puede venir acompañado con si un ascitis, con edema en miembros posteriores, hacemos de Godet. Sí se vino con el reflejo de Godet, ¿verdad? Sí. Hacemos Godet, es positivo, inmediatamente yo ya me dirijo a corazón. Si es boxer, perfecto, vamos. ¿Sí? O aritmogénico, o ingreso como aritmogénico y acabo en dilatado. ¿Sí? Hablando de los fanáticos. El diagnóstico, misma historia. Aquí básicamente se comparte mucho con la cardiomiopatía dilatada que vimos anteriormente. Y es por eso que no nos vamos a detener tanto para que nos alcance el tiempo y poder hablar de ello. Doctor, ¿cómo le vamos a mirar a la esa? La de las drogas. Sí. ¿Es de la droga? Eso no es de la droga. Mira. Va ingresando y va dando. Saca esos patos. Sí. Sería un poquito más fácil explicar como un humano. Un humano se pone los electrodos, va como un cangurito ahí, 24-72 horas. Es una electrocardiografía en tiempo real o tiempo prolongado. 24 horas, al menos en animales es como que lo mismo, pero idealmente son 72 horas de ¿Y el paciente está en el no, se demanda. El paciente tiene que irse a casa. ¿Por qué? Porque si se queda en la veterinaria, va a estar asustado, va a haber más gente, más animales, frecuencia cardíaca alta y un lío. Entonces al paciente se le pone el golpe, se le pone un vendaje, todas las operaciones que vive un día y se lo manda a su casa. ¿Sí? Luego se acerca Así suena el agua. se toma Así suena el agua. de Holter, que solamente se dio por 24 horas y perfecto. Ahí se va evaluando. Y en dependencia del número de arritmos, de prematuros y demás, entonces el Holter es el gol estándar para arritmogénica dilatada en un estadio asintomático y temprano. ¿Sí? Eso. Listo, nos vemos. Les voy a mandar un trabajo, ¿no? Entonces Más le quito yo. ahorita. A las 12. Entonces, en el electrocardiograma convencional, sí, ¿no sirve? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Que si tenemos mala suerte y justamente en ese intervalo de entre 5 a 15 minutos el paciente no nos hizo ningún evento arritmogénico, vamos a mal pensar que está sano. Esa es la principal condicional de la electrocardiografía convencional. El Holter. El Holter es el método diagnóstico de erección, ¿sí? Es el gold estándar porque permite un registro continuo y misma historia, más de 50 complejos ventriculares prematuros. Ya me dicen, puede ser que sí. Ahora, ¿cuál es el problema? De que es la misma medición de en un inicio, cuando se sospechaba de cardiomiopatía dilatada. Mayor de 50 complejos prematuros ventriculares era sugerente de ello. Acá no me permite diferenciar. Pero, si tengo 24 horas, de 100 a 300, misma historia, es sugestivo, pero si es más de 300, es una cardiomiopatía arritmogénica, no hay otra opción. ¿Sí? Ahora, independientemente del número de complejos prematuros que presente, puede presentarse taquicardia ventricular sostenida y no sostenida. Eso es muy independiente, eso solamente ayudaría a reforzar el diagnóstico. Pero acá el número mágico para confirmar el diagnóstico es al menos 300 o más.
300 ¿qué? Complejos prematuros ventriculares. Diagnóstico por imagen. Acá no necesariamente la ecocardiografía, mil disculpas. Acá creen, por ejemplo, que vamos a tener que en un inicio de ecocardiografía sería el método de diagnóstico diferencial. Un inicio en un paciente asintomático. No, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ver ya una modificación de la estructura del corazón. ¿Sí? Recuerden que en un inicio no es que todos estos complejos fibrodiposos van a modificar de una al corazón como para dilatarlo. No, primero van a afectar qué cosa, el sistema predilector, la capacidad del corazón para transmitir el estímulo eléctrico, como tal. Luego, cuando el paciente se vuelve sintomático y empieza a generar signos del corazón derecho, allí sí vamos a notar la dilatación del ventrículo derecho. ¿Sí? Ojo, acá hay otras pruebas: resonancia y tomografía. ¿Sí? ¿Qué creen que vamos a poder ver ahí? ¿La resonancia para qué nos sirve normalmente? Nos permite ver muy bien tejido blando, ¿verdad? Es por eso que la resonancia sí se puede utilizar cuando tenemos hernia compresiones medulares. ¿Sí o no? La tomografía siempre está bien, pero ahí el método ideal es la resonancia. ¿Por qué? Nos va a permitir ver, en este caso, la sustitución o el reemplazo de tejido propio del corazón por tejido fibrodiposo. Se va a notar en la imagen de la resonancia, lastimosamente no pude conseguir una imagen súper chévere, en donde se nota el cambio de la superficialidad. Se me fue el término de resonancia, me disculpo. Pero se va a ver en la imagen de la resonancia cómo el tejido normal del corazón tiene infiltrados, ¿sí? De tipo adiposo. ¿El corazón normalmente debería tener infiltrados de ese tipo? No. Entonces, si tengo infiltrados, ¿sí? Fibrodiposos a nivel del músculo cardíaco, más que confirmado. ¿Sí? ¿Para qué me sirve la resonancia? Uno, confirmación visual. No va a haber nada más exacto que eso. ¿Sí? Si hablamos de un paciente sintomático con modificación estructural del corazón derecho, obviamente ya tengo un alto porcentaje de infiltrados fibrodiposos entre los cardiomicitos. Entonces puedo cuantificar la extensión de la fibrosis del corazón. ¿Sí? ¿Con la tomografía puedo hacer algo parecido? Sí, sí lo puedo hacer. Ahora, ¿qué me dirán ustedes? ¿Cuántos serían por la resonancia y cuántos por la tomografía? Sabemos que la resonancia va a ser más específica, me va a permitir ver mejor el tema de los infiltrados y demás. Pero si es un paciente medio maluco, ¿qué me resulta más fácil? Hacer una inducción que me dure 30 segundos, un minuto para la tomo, o un procedimiento anestésico completo que dure al menos unos 25 minutos. ¿En cuál me expongo menos? En la tomo. ¿En la tomo puedo meter instrumentos de monitorización? ¿Al tomógrafo? Sí, claro. ¿Al resonador puedo meter? Al resonador no puedo meter nada. Entonces se metería con un cardiópata que esté expuesto a muerte súbita, así no tenga signos clínicos. Hacer una anestesia, que ojo, sí se puede, no es que es imposible, pero sin monitores, siendo boxer, como que ahí sí ya me lo pienso. Si el tutor dice, no, yo quiero saber exactamente el porcentaje de reemplazo que tengo de los cardiomicitos por tejido fibroso, chévere, lo hago, no hay lío, ahí lo ideo. Pero si no, no me expongo. ¿Sí? La tomo, me resulta también ahí muy útil para evaluar eso, entonces no me expongo demasiado. O sea, la tomografía si va a monitorear. Claro, si al tomógrafo puedo meter monitores, no hay problema. Al resonador no, el resonador es un magneto gigante. Va a freír todos los dispositivos electrónicos que se topen por ahí. Cuando entran al resonador, incluso tienen que dejar aretes, lentes, monedas. ¿Sí? Hay gente que ha muerto
tanques de oxígeno cuando el resonador está activo y pasa por ahí cargando el tanque de oxígeno. La potencia electromagnética del resonador es tan fuerte que jala el tanque de 8 metros cúbicos y lo estampa contra sí mismo. Si hay una persona ahí en el medio, la va a matar. Yo sé que no tiene que ver mucho con cardiología, pero siempre que vayan a hacer una resonancia magnética, pregúntenle al doctor si el paciente tiene o no implantes. No todos los implantes sirven para ser expuestos al resonador. Hay implantes que sí, pero hay implantes que no. El resonador va a arrancar ese implante. Si es un implante de fémur, imagínense lo que le va a hacer a ese pobre animalito. Entonces, tratamiento. Sabemos que esta patología se basa en arritmias. ¿Sí? Por ahora igual, solamente los vamos a mencionar, luego cuando terminemos, si hagamos una sola como quedamos de acuerdo, vamos a ir mencionando cuándo sí, cuándo no, efectos secundarios sí. Pero los más comunes, el sotalol, ¿sí? Es el más común de todos, el que se indica actualmente, ¿sí? Sus efectos adversos van a ser bradicardia, hipotensión, letargo, ¿sí? En ciertas ocasiones se puede transformar en un proarritmogénico, ¿sí? Es decir, tener un efecto contrario para lo que está siendo utilizado. Esto depende mucho de los receptores alfa-1 que tenga el paciente. Si es un boxer, va a tener muchos más receptores alfa-1 en el corazón, entonces quizá me lo pienso un poquito, ¿sí? Luego, normalmente se utiliza atenolol, ¿sí? No se utilizan los tres, no, son los principales ejemplos. El atenolol, como que el más noble ahí, y el nuevo de elección, este joven de acá, mexilatina, ¿sí? Manejo a largo plazo, ejercicio. Sabemos que debemos hacer algo de restricción de ejercicio, más no necesariamente retirar por completo el ejercicio. Porque si tengo un paciente que no hace ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasa? Va a tener tendencia a ganar peso, sobre todo si no es un cardiópata y estaría descompensado todavía. ¿Qué será mejor? ¿Tener un cardiópata con un estado corporal bien o un cardiópata gordito? Exacto, por simple lógica, ¿verdad? Normalmente, restricción de ejercicio moderado, suplementación con ácidos grasos esenciales como omegas 3. Se dice que los omegas 3 tienen la capacidad de mejorar la redistribución de grasa. Y si hablamos que esta es una patología que por una mutación genética tiene a hacer que el corazón genere tejido fibra adiposo, quizás no me resuelve el problema, pero si puedo sumar algo que no le va a caer mal al paciente y le queda algo bien, es la mejor cosa. Y vuelvo y repito, el monitoreo Holter es aquí lo que nos va a solucionar la vida, al menos en un inicio, ¿sí? Es el golpe estándar, es el que nos va a permitir el diagnóstico temprano de la patología, antes incluso de que exista la remodelación. Y el manejo de la insuficiencia cardíaca, si nos damos cuenta, se repiten nombres, ¿sí? Que ya los veníamos viendo antes, porque a final de cuentas la insuficiencia cardíaca es el resultado final de tengo cardiopatía arritmogénica, acaba en insuficiencia cardíaca. Ahora, ese caminito suele ser un poquito más largo porque generalmente va como arritmogénica, puede pasarse a cardiomiopatía de fenotipo dilatada de manera secundaria y finalmente a una insuficiencia cardíaca congestiva. O simplemente tengo la ventricular arritmogénica y me paso directamente a la insuficiencia cardíaca, depende mucho del remodelamiento del corazón, ¿sí? Sin embargo, la cardiomiopatía dilatada que lo vimos anteriormente, esa sí va a pasar a insuficiencia cardíaca, no hay otro camino. Insuficiencia cardíaca es el final, ¿sí? Cuando tenemos insuficiencia cardíaca, ¿qué decíamos? Que la expectativa de vida puede caer de años directamente a 4 o 6 meses, ¿verdad? Baja de golpe la expectativa de vida. Luego se vuelve refractaria, hasta que incluso en la misma hospitalización el paciente ya no mejora. En personas ahí lo que se hace es trasplante de corazón. Nosotros hasta el día de hoy, lastimosamente, aún no llegamos a ese nivel. Acá, tratamiento estándar. ¿Recuerdan? Inodilatadores como el pimovendal, diuréticos, ¿sí? Acá diuréticos a lo que el paciente necesite.
2, 3, 4, 6 miligramos por kilogramo de peso puro, cada 8, cada 6 horas, cada 4, incluso cada 1 a 2 horas, o incluso cuando el paciente no presenta mejorías, recuerden, nos pasábamos a una infusión continua de diuréticos. Ya mencionamos los signos clínicos a manejar, dreno peritoneal, dolor pleural, edema pulmonar, edema periférico. Esto muy dependiente de si solamente se afectó el corazón derecho o si la patología pudo avanzar tanto que también se afectó el corazón izquierdo. Pronóstico muy parecido a cuando tuvimos cardiopatía dilatada. La esperanza de vida, a ver, en pacientes que se quedan en el estadio A, ¿sí? En pacientes que pueden tener, que generan arritmias, pero no existe o no llega a pasar a una modificación de la estructura del corazón, es un paciente que puede tener una vida larga, una vida igual de buena a la que un boxer sin patología de base. ¿Sí? Pasamos a la modificación de la arquitectura del corazón, allí baja, ¿sí? La expectativa de vida del paciente. Y cuando llegamos a la insuficiencia cardíaca, al desarrollo y al final, misma historia, de 2 a 6 meses. ¿Sí? En un paciente con la alteración de la arquitectura del corazón, se dice que en dependencia de la infiltración que se dé, de qué tan agresivo sea, porque depende mucho del número de mutaciones en la escletina que tenga. ¿Sí? Puede haber solamente una mutación, puede haber 10 mutaciones, a mayor nivel de mutación, más a la hora, menor expectativa de vida, pero aproximadamente 6 a 8 años. ¿Sí? A mayor mutación, menos expectativa de vida. Pero, independientemente de las mutaciones, desarrolló insuficiencia cardíaca congestiva, esa expectativa, sobre todo, no va a llegar al año desde el diagnóstico. Generalmente 2 a 6 meses de vida, haciendo tratamientos bastante eficaces. ¿Puedo diagnosticar y si puede morir al otro día? Sí, muerte súbita. Es lo que más va a pasar en este tipo de pacientes. Conclusiones, bueno, eso simplemente tomar un fotico para que vean, para ya podernos pasar a la siguiente patología. Sí me van siguiendo, ¿verdad? No está muy confuso porque es muy parecido a la cardiopatía dilatada, ¿verdad? Simplemente acá cambia el origen, por así decirlo. ¿Cuál nos toca? Hagamos un recuento entonces. Decíamos ya que había una mutación en el gen que porta la proteína estretina. ¿Eso qué me generaba en el corazón? Yo no tengo problemas con él. No subirán, no van a hacer. Tampoco me harán estudios. Y si los van a hacer, al menos que estén buenos, ¿no? Sí, te va a pasar. Ya tengo estudios de casi todos los profesores. Algún parecido. Entonces, listo. ¿Cómo se daba el problema? ¿Cómo arrancaba todo? Arrancábamos con la mutación del gen, el gen que porta la capacidad de modificar a la proteína estretina. ¿Qué pasaba? Exacto, se generaba un daño estructural a nivel de los cardiomicitos. ¿Qué se afectaba? Sí, pero antes incluso que la miosina. Los desmosomas. ¿Sí? Recuerden, tenemos un cardiomicito y están unidos, y entre muchas cosas por desmosomas. El desmosoma se debilita, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se debilita esa zona y ahí ingresa tejido adiposo y luego se transforma en tejido fibradiposo. Conforme va existiendo mayor daño en el corazón, va a existir mayores infiltraciones de tejido fibradiposo. Eso es lo que vamos a ver en la resonancia. ¿Sí?
afectaba primero el ventrículo izquierdo antes que, perdón, el ventrículo derecho antes que el izquierdo? Exacto, el ventrículo izquierdo, perdón, el ventrículo derecho, la pared libre, es mucho más delgada, más finita, menos potente, menos muscular, menos vascularizada. ¿Recuerden eso? Sí. Lo hace mucho más sensible a la hipoxia, ¿no? ¿Y por qué normalmente es más relajado el ventrículo derecho? Porque no tiene que trabajar bajo presión. El que trabaja bajo presión y se saca la madre es el ventrículo izquierdo. Ese tiene que lograr presiones de aproximadamente 120 milímetros de mercurio. ¿A qué presión decíamos que trabajaba el ventrículo derecho? Quedémonos con un número, quedémonos con 25, ¿ya? Para que no podamos luego confundirnos en algún momento. 20 también está bien, pero quedémonos con 25. El humano se dice que es de 25 a 30. Va, quedémonos con 25, con esa media. ¿Sí? Entonces, si tengo un ventrículo con paredes más débiles, ¿sí? Eso le da, más sensible a la hipoxia de todas maneras, eso le da mucho más chance a que pueda verse afectado de mayor medida y en menos tiempo que un ventrículo que es grande, que es fuerte, que está acostumbrado a trabajar bajo presión y que normalmente va a tener mucho menos capacidad para que se generen esos infiltrados. Ahora, ¿el ventrículo izquierdo puede llegarse a dilatar por la misma mutación? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Recuerden que esta mutación no me va a atacar una zona del corazón en específico. No es selectiva, ¿sí? Pero se afecta el corazón derecho por sus propiedades, por sus características como tal. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque nos vamos a dar cuenta que acá es diferente. Acá la historia cambia. ¿Sí? Cardiomiopatía hipertrófica felina. ¿Alguno de ustedes ha tenido desde el punto de vista médico, ha tenido el gusto de ver a uno de estos pacientes? ¿Cuál es la primera? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué digo gusto? Porque es algo súper chévere que no se ve todos los días y casi nunca llega como consulta por corazón o con signos cardíacos como tal. ¿Cuál es la primera complicación o la principal complicación de este amigo? Un paciente con cardiomiopatía hipertrófica felina. ¿Qué es lo que le suele pasar? Antes de los signos cardíacos como tal. Porque sí, tener disnea y este tipo de cosas, sí, son signos cardíacos, o sea, son signos puros que esos van a estar, no digo que no. Pero hay otra complicación, mucho más grande. Una complicación, sí, y es más cara de hecho, que van a tener estos amiguitos. ¿Cuál suele ser? La PAMI sí les digo. ¿Qué pasa con el paciente con cardiomiopatía hipertrófica felina? No siempre. ¿Qué puede pasar? Me adelanto. Muerte súbita, sí, también puede pasar, como en los otros amiguitos. ¿Pero qué pasa? Les doy una pista, se puede confundir con una compresión anular. Acuérdense de los signos que generan una compresión. Si les digo, se puede confundir. ¿Sí? ¿Y eso por qué sería? Muy bien, Nicolás, ¿verdad? Muy bien, Nicolás. Tromboembolismo arterial felino. O tromboembolismo en silla de montar. O tromboembolismo en la trifurcación aórtica. ¿Sí? Es a nivel de las ilíacas. Esa es la principal complicación de este tema. ¿Sí? Y es por lo que casi siempre llegan a consulta. Si mi gato estaba súper bien, la despierta jugando, de repente empezó a respirar maluco, perdió el total control del tren posterior de una o de las dos, de cualquiera de las dos. ¿Sí? Puede ser una de un miembro posterior, puede ser de los dos miembros posteriores. Obviamente, si es de los dos miembros posteriores, tiene el peor pronóstico, ¿verdad? ¿Sí? Adelantémonos un poquito a eso. ¿Sí? ¿Cómo la reconocen?
Ya vi quedémonos miembro posterior derecho. Ya esa vaina está ahí. No tiene mayor sensibilidad, ni mucho menos. El gato expresa mucho dolor. Vocaliza, jadea. Un gato casi nunca jadea. Un gato que jadea es algo que tiene que participar. ¿Qué deberían hacer ahí? Antes que, si por simple clínica tú ya dices, este man va para eso. No digo que los exámenes o las pruebas de gabinete estén mal, sino para cubriendo la espalda para confirmar el diagnóstico y está súper bien. Simplemente en la revisión del paciente, en la exploración clínica y demás, ¿qué deberían de hacer para sospechar de eso? Síncope. No. Ya que no tenga dolor en los miembros posteriores. Si es una compresión de esas muy malucas, tampoco va a haber sensibilidad. Verifica el pulso femoral. Bien, pulso. Acuérdense que el tromboembolismo va a ser alto, va a ser una trifurcación, va a ser a nivel de las ilíacas generalmente. Por eso se lo conoce como tromboembolismo en silla montada. Ese man o perdió pulso por completo o el pulso apenas es palpable. ¿Sí? Y ahí sí ya nos pasamos a pruebas. ¿Sí? Glucosa. ¿Por ahí dijeron glucosa? Perfecto. Cuéntenme de qué manera. Está muy bien. Tomar la glucosa en general y luego en la parte donde está afectado. Y Exacto, comparar. es un ratio glucosa. Tomamos glucosa acá en una de las vías grandes y glucosa en el miembro afectado. La diferencia de cuánto debe ser. De 30. Al menos 30 miligramos por decilitro. Perfecto. Para confirmar esto. ¿Qué otra prueba pueden hacer? Las extremidades frías también podrían ser indicativas. Vamos a tener signos de distribución. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra prueba? De las rápidas. Dímero D, sí, muy bien. Ahora, el incierto depende del número de horas que haya pasado. Porque he tenido pacientes con tromboembolismo en silla montar que el dímero D me sale como sospechoso, no como confirmatorio. No digo que esté mal, está muy bien el dímero D. Perfecto. ¿Qué más? Algo más fácil, más rápido, se demora un minutito en salir. No, algo de lactato, algo así. Lactato sérico. Recuerden que el lactato sérico es un indicativo de perfusión. ¿Sí? Si tengo células que pasaron de manera abrupta a un metabolismo de óvulo, el lactato sérico se va a empezar a elevar. Y se va a empezar a elevar mal. Normalmente, ¿de cuánto tiene que ser el lactato sérico? Menos de 2 milimoles litro. Acá el lactato sérico va a estar en 8, 10, 12, 15. He visto lactatos de 20 y una vez vi un lactato que solo me marcaba high. Cuando marca high es porque superó los 50 milimoles. Esa cosa ya nada. El lactato sérico puede ser tan chévere, tan buen predictor, que se dice que personas con torsión mesentérica, el lactato viene al menos 8, con abdomen agudo en personas, uno de los diferenciales es la torsión mesentérica. A ese nivel de especificidad puede llegar. ¿Sí? Entonces, muy bien, sí, están bastante chéveres. Luego vamos a revisar también un poquito de la terapéutica que se debería hacer en el tromboembolismo. Sí, en el tromboembolismo. En personas se maneja muy bien, en animales no tan bien. Hay proteínas que pueden despedazar los trombos, pero se nos puede venir una hemorragia enorme. Pero arranquemos por el principio. Generalmente se puede tratar de una enfermedad primaria o una enfermedad secundaria. Perdón. La jefa de una confusión.
7 gatos puede desarrollar o tiende a desarrollar condición hipertrófica felina en algún momento de su vida. ¿Sí? Es la enfermedad cardíaca primaria con más relevancia en gatos, con mayor prevalencia. ¿Sí? ¿En qué consiste? En un engrosamiento concéntrico, no excéntrico, no hacia afuera, concéntrico hacia adentro de los músculos cardíacos. ¿De qué lado? Del ventrículo izquierdo. Acá se nos afectó el más potente, ¿sí? Del que depende todo, del que depende enteramente el gasto cardíaco y todo lo demás. Si tengo afección del ventrículo izquierdo, claro que voy a tener afección del atrio o del auricular izquierdo, ¿sí? Acá se va a ver comprometido todo el corazón izquierdo. Obviamente, entre mayor compromiso, ¿sí?, de mi ventrículo izquierdo, a la postre mayor va a ser el compromiso del aurículo o atrio izquierdo. Prevalencia, como les mencionaba, 1 de cada 7 gatos. Presentación, causa frecuente, forma subclínica, periodos prolongados, suele haber muerte súbita, ¿sí? Generalmente, como uno lo puede diagnosticar de manera anecdótica, simplemente cuando el gato viene a sus vacunas, a su desparasitación, yo qué sé, lo auscultan y notamos un soplo cardíaco. No siempre va a existir el soplo, pero es un soplo cardíaco bastante audible. Si lo ponemos en una escala de 1 a 6, es al menos un 4/6, o sea, es un soplo muy audible, ¿sí? Incluso ya empezó a dar crédito. ¿Por qué deberíamos diagnosticar? ¿Sí? Acá pusimos necesidad diagnóstica. Como en todas las cardiopatías y como en todas las patologías, entre más rápido pueda ser el diagnóstico y más rápido el tratamiento, mejor. ¿Sí? Sí. Tiene una base genética, al igual que la patología anterior. En la patología anterior decíamos que había una mutación en el gen que se encargaba de la penetrancia y no de la proteína estentina. Acá, ¿sí?, también vamos a tener una mutación genética, pero acá no solamente van a ser los genes los que van a estar los que han sido detectados ya, hay muchos más. Pero sobre todo en el gen MYBPC3, ¿sí? Este gen tiene mucho que ver con la miocina. 60% de los casos, ¿sí?, en los cuales se presenta esta mutación, esta patología, van a ser generados por este gen. Tenemos otras variantes, ya las vamos a ver un poquito más a detalle, ¿sí? Como les decía acá, 60% de los casos. Por acá tengo los genes. Se me han cambiado de lugar los tipos. Sí, se me han cambiado de lugar. Ahora, no solamente tenemos a la enfermedad primaria por mutación genética. No, tenemos también una patología o una hipertrofia cardíaca de manera secundaria. Antes que, ¿por qué creen? Y aquí va la diferencia con la otra patología, con la arritmogénica del voz. La una, la del boxer, regresamos un par de minutos atrás, ventrículo derecho porque era más débil, ¿verdad? Ventrículo izquierdo, por ende, todo lo contrario al derecho. Ventrículo izquierdo es un ventrículo cuya pared muscular es más gruesa, más potente, ¿sí?, tiene mayor poder de contracción, ¿sí? Decíamos que iba a funcionar a altas presiones porque necesitaba generar al menos entre 100 a 120, nos quedamos con 120 milímetros de mercurio, y esas presiones tenían que ser lo suficientemente grandes como para poder vencer la descarga, ¿verdad? ¿Qué pasa si hago trabajar cada vez más a un músculo? Se agranda, se vuelve más fuerte, y un músculo entre más grande y más fuerte será más o menos flexible, más o menos móvil. Menos móvil, ¿verdad? ¿Sí? En muy resumidas cuentas, eso es lo que pasa en la cardiopatía hipertrófica felina. ¿Sí? Entonces, si lo asociamos a trabajo, ¿qué va a
pasar cuando tengamos esta cardiopatía de manera secundaria. Una de las primeras cosas que tienen que diagnosticar o descartar es el hipertiroidismo. ¿Qué hace el hipertiroidismo normalmente en un paciente? Muy bien, aumenta el metabolismo. Por ende, ¿qué va a hacer? ¿Cómo aumenta el metabolismo?